Bueno, eh, hola, muy buenos días. Es para mí un gran honor presentar a Roberto Miatelo, un profesor con mayúsculas de nuestra querida FAMAF. Roberto hizo su licenciatura en FAMAF, se doctoró en Rutgers y al tiempo volvió a FAMAF. Actualmente es profesor emérito e investigador superior de CONICET. Roberto tiene muchos reconocimientos muy importantes, por ejemplo es académico de la Academia Nacional de Ciencias, diploma al mérito de la Fundación CONEX, miembro de la TUAS, ha sido profesor en muchos departamentos de matemática del mundo. Aquí anoté a Rutgers, el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, el Max Planck de Bonn, la Universidad Federal de Pernambuco, en la Universidad de California y el ICTP. Es un profesor universitario sumamente completo. Roberto tiene más de 60 trabajos científicos publicados en una gran variedad de temas y en revistas muy buenas. Tiene artículos muy importantes en geometría diferencial, en análisis, en teoría de representaciones y en teoría de números. Publicó en una gran variedad de revistas y, como les decía, la mayoría muy buenas. El Duke, el Transactions, el Journal de la London, el CRELE, el Journal of Differential Geometry, el Journal of Functional Analysis, y bueno, la lista es interminable, tengo anotadas miles de revistas. También tiene una gran variedad de coautores, algunos de primer nivel mundial. Tiene numerosas notas de cursos publicadas, de las que hemos estudiado y todavía se siguen usando. Fundó el grupo de teoría de números en FAMAF, y ha doctorado a 11 estudiantes, entre los cuales no me encuentro, así que doblemente gracias a la UMA por este honor de poder presentarlo. A pesar de no ser su alumno doctorado, recuerdo numerosas oportunidades en las que nos ha ayudado a todos. Hasta nos corregía el inglés de los papers, y era capaz de estar horas con cada uno de nosotros analizando a qué revista nos convenía enviar un artículo. Lo hacía con la mayoría de los doctores jóvenes, fueran o no fuéramos sus alumnos. Siempre estaba muy presente en nuestra formación, nos alentaba a buscar siempre hacer matemática de primer nivel y nos daba una mano muy productiva en todo lo que él podía. Les cuento un par de anécdotas de él. Él tiene miles de anécdotas de nosotros y de otros matemáticos. Es muy divertido escucharlo contando las anécdotas. Bueno, yo recuerdo alguna. En el 98, en el Congreso Internacional de Matemáticos en Berlín, Roberto andaba todos los días con 2 mochilas muy cargadas y todos nos reíamos y nos preguntábamos qué es lo que llevará en ese par de mochilas, porque no era un día, era todos los días que andaba con las mochilas sumamente cargadas. Y bueno, nos despertaba mucha curiosidad hasta que finalmente nos enteramos de que todos los días pasaba por los puestos de las editoriales importantes y compraba miles de libros. Yo creo que en ese congreso él se compró toda una biblioteca para FAMAF y después, bueno, después nos terminó pidiendo que lo ayudáramos a traer los libros de regreso. Roberto realmente es un fanático de las bibliotecas. En cada crisis de Argentina terminaba dejando a la hemeroteca llena de agujeros y para Roberto eso era como que cayera una tormenta de piedra en un rosedal. Le dolía muchísimo y apenas había una recuperación económica, Roberto empezaba a coordinar las acciones para rellenar todos los agujeros de la hemeroteca. FAMAF tiene una biblioteca extraordinaria y gran parte es mérito de Roberto. Lo que pasa es que Roberto no es meramente que les gusta las bibliotecas, él lee las bibliotecas. Es una persona muy interesante, es muy culta, muy conocedor de música, es un gran bailarín y en particular baila tango muy bien. Es muy lindo verlos a Isabel, junto con Isabel, su esposa, bailar. Es fanático de los deportes, juega excepcionalmente bien al fútbol. Solía ir al Parque Sarmiento, el parque más popular acá de Córdoba, a jugar con desconocidos. El que va llegando juega. Y lo he visto a él con más de 60 años destacarse en partidos con chicos de 20 o 30 años. Es sumamente hábil. Yo muchas veces he compartido el equipo de fútbol con él en torneos de FAMAF o de CONICET y es un lujo compartir el equipo con él y es un festival de risa verlo a Roberto corregirlos, a Juan Pablo Rossetti y a Richard Podestá,
que son otros dos jugadores muy hábiles, y explicarles cómo debe ser la posición del pie en cada gambeta y la posición de la cadera. Es para morirse de risa y los termina volviendo locos. Escúchame, Richard, cuando fallas en 3 gambetas te tenés que dejar de joder y te limitas a pasar la pelota, ¿entendés? No, un maestro, Roberto. Termino diciendo una última anécdota que lo pinta de cuerpo entero. Roberto no solo juega muy bien al fútbol, es un jugadorazo de ping-pong. Siempre anda en los primeros lugares en las competencias de CONICET. En realidad es tremendo como jugador defensivo. Es un jugador al que es muy difícil hacerle un tanto, contesta todo. Siempre se dedicó a jugar defensivamente. Sin embargo, me contaba Richard que hace muy poco decidió cambiar las gomas de la paleta por gomas ofensivas, porque dice que ha llegado el momento de aprender a ser un jugador más agresivo. Mira si habrá un tipo con ganas de aprender. Roberto, te mando un abrazo gigante. Estamos listos para escucharte hablar sobre la distribución de autovalores en operadores de jeque en cuerpo de números. Muchas gracias por todo, Roberto. ¿Se escucha? Sí, Sí, perfecto. ¿Está bien? Sí, Buenos Roberto. días. Perfecto. ¿Se escucha todo bien? Todo en orden, perfecto. Adelante, Todo en Roberto. orden. Empezamos. Bueno, muy buenos días. Es un gusto para mí estar acá. Me ha hecho reír mucho Leandro con sus exageradas palabras. Yo creo que... pero bueno, Leandro es un gran amigo y le agradezco obviamente sus palabras. Y bueno, él es especial para, no solo como estudiante y como matemático, sino para relatar historias. Es un conocido relatador de historias y tiene muy buena memoria. Bueno, antes que nada, agradezco a la Unión Matemática Argentina por invitarme. Felicito a la comisión organizadora, ese pequeño grupo de jóvenes matemáticos que han tenido a cargo la organización de un evento difícil, pero que yo considero que va a funcionar a la perfección. Hay charlas muy buenas y, bueno, creo que esto va a ser una reunión muy exitosa. Personalmente voy a exponer con miras a unos resultados recientes con Roelof Bruggemann y más recientes con un exalumno mío, Ángel Villanueva, sobre equidistribución de autovalores de operadores de jeque. Para poder explicar los resultados, que eso lo voy a hacer al final, primero voy a hacer una preparación y una retrospectiva de dónde vienen estos resultados y por qué son interesantes. Entonces, para empezar, digamos que tengo un espacio de medida con una medida de Borel mu, x, en x, y tengo una sucesión de conjuntos finitos no vacíos de x. Entonces, me interesa qué pasa con
con la distribución de la secuencia de los conjuntos finitos SI, y está indicado por los naturales n, entonces nos interesa el concepto de equidistribución. Entonces decimos que esta secuencia está mu equidistribuida si para toda función continua g en x, uno tiene que la suma de los valores de g en x en SI, dividido por el número de elementos de SI, cuando i tiende a infinito, es la integral de g con respecto a la medida mu en x. Si se nos ocurre pensar no en una función continua, sino en la función característica de un subconjunto, digamos, A de X, entonces lo que esto nos dice es que el número de elementos X de SI que están en A, dividido por el número total de elementos de SI, cuando crece SI, tiende a la medida del conjunto A. Esto es, no hay huecos de medida positiva que eviten a todos los SI, cuando i tiende a infinito. Más en general, uno puede asignar pesos a los elementos de SI a través de una función w de x positiva. Entonces uno dice que la secuencia SI está muy equidistribuida con peso w si uno tiene que este cociente tiende a la integral de g de x de mu de x. O sea, es una distribución muy equidistribución pesada. Entonces veamos ejemplos. Bueno, esto es un tema muy estudiado, el de equidistribución, en particular cuando uno no puede calcular determinados valores en matemáticas. En particular en teoría de números se utiliza mucho porque no se puede saber usualmente, digamos, los valores exactos que uno está buscando. Entonces, si yo tomo los conjuntos 1 sobre i, 2 sobre i, 3 sobre i menos 1 sobre i, 1, y cuando i tiende a infinito, esta sucesión está equidistribuida con respecto a la medida de Borel en 0, 1. Un ejemplo menos trivial, que digamos que clásicamente tiene que ver con la forma cuadrática ternaria, digamos x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, y uno quiere saber números enteros que representan a un número dado D. Entonces, eso se ha estudiado mucho, Hasse en particular. Uno, en realidad, digamos, para que D esté representado tiene que ser de una forma particular, tiene que ser múltiplo de 4 por 8D menos 1, eso es algo que retrocede a Gauss, o el que encontró las condiciones sobre D para que esto tenga solución. Y luego nos gusta saber cuántas soluciones hay, y también hay infinitas soluciones, y uno quiere saber la distribución de las soluciones. Entonces, para eso conviene proyectar en la esfera S2, y entonces uno toma las proyecciones de todos esos puntos que pertenecen al conjunto HD, y entonces
Los primeros resultados en esto, o la mayoría, correspondieron a Linick y sus estudiantes, Yuri Linick, ruso, y entonces que probó que bajo la condición D congruente a más menos 1 módulo 5, cuando D tiende a infinito, esta sucesión, la sucesión de puntos obtenidos por proyección, están equidistribuidos con respecto a la medida canónica en la esfera. Canónica de probabilidad, de medida 1. Bueno, esto, eliminar la condición de Linick llevó muchos años y fue logrado por William Duke en el 88, que quitó las restricciones y usó métodos de análisis armónico. Linick había usado métodos sui generis que él llamaba métodos ergódicos, teoría de la medida. Bueno, hay una referencia que explica muy bien estos resultados, los generaliza, los extiende, tiene unas fotos muy bonitas de los puntos en la esfera. Busquen Linick's Ergodic Methods y The Distribution of Points of Spheres. Bueno, el tema de equidistribución es muy común en teoría de números. Hay libros de Granville, Rudnick sobre el tema, y hay muchos resultados en diversos aspectos del área de matemáticos muy importantes, Ellenberg, Lindenstrauss, Venkatesh, Philippe Michel. Observo que Lindenstrauss ganó la Fields en 2010 y Venkatesh en 2020. Y bueno, son matemáticos y bueno, y hay muchos matemáticos más que investigan en esta área. En Buenos Aires, el conocedor, el más conocedor, creo que es Miguel Walsh. Y bueno, nosotros vamos a describir resultados de equidistribución de autovalores de operadores de Hecke, actuando en formas cuspidales para cuerpos de números. O sea, ese es el objetivo de la charla. Para eso voy a tener que introducir los operadores de Hecke. Y para eso voy a retroceder un poco al origen de los operadores de Hecke. Entonces, como muchas áreas, muchos temas de la matemática, se iniciaron con Euler, un superdotado, que fue, digamos, creo que fue el primero que estudió seriamente la función z, suma de 1 infinito 1 sobre n a la s, para número real s mayor que 1. Entonces Euler prueba algunos hechos que son bastante notables, digamos, para la época. Primero prueba que la z, que esta serie, se puede expresar como una integral donde uno integra x a la menos s menos 1 por la parte entera de x. Esta igualdad se prueba dividiendo el intervalo 1 infinito en unión del intervalo 1, 2, 2, 3, 3, 4, etc. Porque en n más 1, la parte entera es constante, igual a n, entonces se sale afuera y queda una integral que se calcula fácilmente. Entonces tenemos esta igualdad. Después acá, Euler suma y resta x, que es un truco útil en la matemática, sumar y restar la misma cantidad. Entonces me queda una integral de x a la menos s, que puedo calcular, y la diferencia de x menos parte entera de x. Pero ahora este valor está acotado. Entonces me queda una función que es continua, está definida, digamos, para s mayor que 0.
Esta función es continua, parece estrictamente mayor que 0. Y acá me queda S por S menos 1. Entonces acá tengo una singularidad, y tengo como realizado una prolongación analítica a S, o bien, si quiero verlo, a real de S mayor que 0, con un polo de orden 1 en S igual a 1. Bueno, otra observación de Euler, que también tiene que ver con la función z, es que si uno suma la serie 1 sobre n, esta serie va a ser divergente, pero él se preocupa por saber cómo diverge la serie. Entonces, sabemos que la serie esta diverge como el logaritmo de n. Bueno, Euler prueba esta identidad, que este límite es igual a 1 menos una integral. Y esta integral es la constante de Euler-Mascheroni, conocida de ese modo, que es 0,577, etc. Bueno, y la tercera observación de Euler, fundamental, es que la z se puede expresar como producto sobre los primos. Y este producto infinito se llama producto de Euler, y esto vale para real de S mayor que 1. Bueno, entonces, veamos lo del producto. Entonces, voy a demostrar algunas cosas. Tomo el producto de los primos para P menor o igual que P, un valor dado. Y bueno, y esto lo puedo expresar como producto, y esto todo para real de S mayor que 1, como un producto usando la serie geométrica, y acá haciendo el producto. Este es un producto finito, y observo que acá aparecen solo los primos menores o iguales que este P grande, ¿cierto? Y todos los n que se expresan como producto de esos primos nomás aparecen en la serie. Entonces, bueno, y ningún otro. Obviamente, cuando S tiende a infinito, aparecen todos los primos. Entonces, eso virtualmente da la prueba que para el real de S mayor que 1, que la serie converge, este producto infinito converge al valor de la serie. Además, otra observación de acá es que si yo tomo S igual a 1 en esta cuenta, entonces me queda una serie, pero que ahora diverge. Entonces yo tengo que esto, cuando escribo 1 menos 1 sobre P a la menos 1, me queda P sobre P menos 1, el producto de P sobre P menos 1, P menor o igual que P, que también se puede escribir como el producto de 1 más 1 sobre P menos 1. Entonces ahora tengo un producto infinito de la forma 1 más algo, o más, que diverge, porque es igual a esta serie, que diverge. Entonces eso sucede si solo si esta serie diverge. Pero esta serie diverge, comparando con la serie 1 sobre P, si solo si la serie 1 sobre P diverge. Entonces Euler prueba que esta serie 1 sobre P diverge. O sea, una cosa es saber que hay infinitos primos, pero hay suficientes primos como para hacer diverger a esta serie. Es un hecho muy interesante, creo. Bueno, Euler además tiene la visión de escribir sus resultados de esta forma, en el año 1700, que la serie 1 sobre n es igual al logaritmo de infinito, que es el resultado número 2 que di, que si uno toma la suma parcial hasta un n mayúscula dado, eso va como el logaritmo de n. Y también escribe esta igualdad, que la serie de 1 sobre P es igual al logaritmo del logaritmo de infinito. O sea, diverge, pero diverge suave. Y esto fue rigorizado por Mertens en 1874.
Bueno, después de esto vienen otros resultados importantes de este tipo sobre Dirichlet, como 100 años después, se da cuenta que puede utilizar el método de Euler, pero no para la zeta de Riemann, sino usando algo que se llama caracteres módulo n. Un carácter módulo n es una función de los enteros en el círculo, que es multiplicativa, que es 0 para todos los enteros que no son coprimos con n, y que además es periódica. O sea, j de x más n es j de x. Y entonces forma esta serie, fíjense, es una serie de j de n sobre n a la s. Ahora, de nuevo, esto converge absolutamente para real de s mayor que 1. Hay muchos j de n que van a ser 0 ahora. Y se ve cómo hacer estos caracteres, es tomar z módulo nz, tomar las unidades, o sea, los inversibles multiplicativos, eso forma un grupo, tomar un carácter de ese grupo, o sea, un morfismo, módulo 1, o sea, del grupo de unidades en el círculo, y extenderlo por 0. Entonces, y periódicamente. Entonces, bueno, con eso uno tiene estos caracteres y toma. Esto es lo que se llaman series de Dirichlet, ahora, porque Dirichlet la utilizó. Y con eso logró probar un hecho interesante, que es, no solo hay infinitos primos, sino que hay infinitos primos en cada progresión aritmética. O sea, si yo fijo un número n, que puede ser sumamente grande, y tomo una fijo, entonces hay infinitos primos de la forma a más k por n, o sea, que son congruentes a módulo n. A ver. Bueno, ahora paso a Riemann. Toda esta retrospectiva que estoy haciendo excluye numerosas investigaciones en el medio, o sea que es una cosa que uno selecciona los resultados que cree que son más importantes o más marcantes dentro del tema, ¿cierto? Bueno, Riemann era alumno de Gauss en Göttingen y fue invitado a ser miembro de la Academia de Berlín y presentó una charla que fue histórica porque se la dedicó a esta función z de teoría de números, que no era su área de trabajo, y él explica que como había sido motivo de interés de matemáticos muy importantes, entonces él iba a exponer sobre esta función que tenía algunos resultados que le parecía que podrían ser de algún interés. La cosa que fue un trabajo de 8 páginas que marcó la ruta para muchas investigaciones posteriores. Y ya veremos por qué. Entonces, uno toma la z de Riemann, la multiplica por la función gamma de s sobre 2, pi por menos, y se forma una función xi de s. Entonces, él prueba que esta función, ya en esa época estaba digamos, desarrollada la variable compleja, la teoría de funciones variable compleja, entonces ya Riemann la estudia como función compleja. Entonces observa que esto no solo se continúa a real de s mayor que 0, sino se continúa a todo el plano, con polos simples con 2 polos simples solamente, en 1 y en 0, y satisface una ecuación funcional psi de s igual a psi de 1 menos s. Si nosotros observamos que, bueno, la función gamma no tiene ceros, entonces los ceros de psi de s son los ceros de z de s. Los ceros de z de s son muy importantes.
Y bueno, la función gamma tiene polos en los enteros negativos. Entonces de aquí va a salir que la función z tiene ceros que cancelan esos polos en los enteros negativos, tiene ceros en los enteros negativos pares. Eso va a salir de la ecuación funcional y de las propiedades de esta función. Y bueno, los ceros de esta función, y por lo tanto de la función z, están en la banda entre 0 y 1. Bueno, esos ceros son muy importantes. Entonces ahora voy a dar una descripción del argumento de Riemann, porque es un argumento que es importante para lo que viene. Entonces, la función psi de s la escribo multiplicando por la función gamma y la función z, y bueno, y se da esta identidad. Esta identidad, simplemente haciendo un cambio de variable en la integral, sale esta igualdad, y esto expresa a la función xi como algo que es una transformada de Mellin de esta función, que si vemos es una suma de valores de exponenciales, y que esto, bueno, esta es una función que se ve que es rápidamente decreciente en el intervalo 0 infinito. Entonces, pero además esta función satisface si acá le agrego la parte negativa, la suma sobre los enteros negativos y 0, entonces tengo una función con una propiedad particular que la llamo tita, esta, y tita de i satisface esta ecuación funcional. Bueno, eso se prueba con la fórmula de sumación de Poisson. Lo que pasa es que esto es una gaussiana que es muy parecida a su transformada de Fourier. Entonces la fórmula de Poisson me dice cómo calcular la suma de los valores de la gaussiana o de cualquier función, digamos, de Schwartz, en un látiz, en Rn, en términos de los valores en el látiz dual de la transformada de Fourier. En este caso, el látiz es simplemente los números enteros en R. ¿Cierto? Bueno, y el látiz dual es esencialmente lo mismo. Y se prueba esta igualdad. Con esta igualdad, nosotros vamos a estudiar la función psi de s. Pues psi de s, para estudiarla, la partimos la integral de 0 a infinito en la integral de 0 a 1 y la integral de 1 a infinito. Bueno, la integral de 0 a 1 la manejamos con un cambio de variable, primero, para tener dos integrales de 1 a infinito, y bueno, y acá usamos la regla de transformación, y entonces ahora tenemos esta integral queda siempre igual, y esta integral ahora se transforma de acuerdo a esta ecuación. Y bueno, y ahora para pasar de aquí a aquí, hay que hacer un poquito de pasaje de términos, ¿no? Y observamos escrita, hay un 2 acá porque estoy sumando dos veces los enteros acá, y bueno, paso el 2 al otro lado. Y acá me queda una suma de dos cantidades. Fíjense que en esta integral tengo una función que decrece exponencialmente cuando i tiende a infinito, y acá tengo una función que crece polinomialmente, para un s fijo y además es acotada en bandas verticales. Si yo puedo acotar esto en S, la parte real de S, y esto no cambia, y es acotada en bandas verticales, esta expresión,
y además tiene sentido para todo S en el plano. Entonces, esta función que originariamente está definida para real de S mayor que 1, digamos, ahora está definida en todo el plano. Esta integral da este valor. Entonces acá me aparece que la prolongación analítica obtenida tiene polos simples en 0 y en 1, y además, digamos, la expresión que resulta es invariante por la transformación que manda S en 1 menos S. Entonces, la función xi de S ha sido continuada analíticamente a todo el plano y satisface, ahora la continuación analítica satisface que xi de S es igual a xi de 1 menos S, que era lo afirmado inicialmente. Entonces Riemann además hace una hipótesis, dice que los ceros están todos en la banda, entre 0 y 1, pero él supone y calcula cuántos hay en la banda, tomando parte imaginaria fija, t, cuando t tiende a infinito, y dice que en la parte imaginaria hasta t tiene que tener tanta cantidad. Él prueba que hay infinitos ceros, y dice que en la recta debe haber la misma cantidad. Bueno, eso todavía está abierto, como sabemos, es una de las grandes conjeturas, los ceros de la función z de Riemann, que están todos en la recta, pero esa conjetura se ha ampliado a muchas más funciones z de la teoría de números, y eso es lo que se llama la Grand Riemann Hypothesis. Riemann, además, en el trabajo, relaciona los ceros con la distribución de los números primos. En esa época estaba muy en boga, digamos, el problema del número primo, el teorema del número primo, que era estudiar la función pi de x que cuenta los primos menores o iguales que x. Esto ya uno puede retroceder a una conjetura de Gauss y Lagrange, que dijo que la pi de x era más o menos como esta función, x sobre el logaritmo de x. Esto nos dice que hay muchos primos, ¿no? Porque nos dice que los primos menores o iguales que x son casi como x, en el sentido de que el logaritmo de x crece mucho más despacio que x, y que cualquier potencia. Bueno, Gauss en esa época, o cuando conjetura esto, tenía 22 años, ¿no? Gauss es famoso por haber sido muy precoz. Y bueno, y llevó la prueba de esto, llevó bastante tiempo. Hadamard de la Vallée-Poussin en 1895. Es el llamado teorema de número primo, que es equivalente a decir que el enésimo primo aparece más o menos en n logaritmo de n. Y es muy interesante que el paso principal de la prueba consiste en probar, un hecho no trivial, que la z no se anula en la recta real de S igual a 1. O sea que los ceros de la z están efectivamente en la banda real de S mayor que 0, menor que 1. Entonces, ahí surge la idea de generalizar y mirar otras funciones que llamaremos LDS y preguntarnos, escrita de esta forma, con AN, digamos, que crece polinomialmente. Entonces, con esto uno asegura que esta serie converge en un semiplano, real de S mayor, digamos, que K más 1. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que LDS tenga prolongación analítica al plano complejo y que satisfaga una ecuación funcional? Y la segunda pregunta natural también es, ¿cuándo esta función va a admitir un producto de Euler? Bueno, Hecke
Esto fue estudiado por muchos matemáticos, digamos, yo voy a elegir algunos que son los que hicieron los aportes más notables. Y bueno, LDS, le llamo L1DS a la función G, que sigue el método de Riemann. Construye esta función, que es como una transformada de Mellin, y entonces prueba que hay dos hechos que son equivalentes. Que la función L1 sumando A0 sobre S y A0 sobre K menos S sea entera, acotada en bandas verticales y satisfaga una ecuación funcional. Acá creo que tiene que ir 2K, ¿no? Y que la otra, y que satisfaga a que la función f, definida por suma de AN e a la 2pi NZ, satisfaga esta ecuación, esta regla de transformación. Entonces, ese es el resultado de Hecke. Y la prueba es más o menos la prueba de Riemann, que es probar que L1DS tiene una expresión de este tipo. O sea, es elaborada, pero digamos, se reduce a que uno pruebe esto. Entonces, o por lo menos en una dirección. En la otra dirección hay que hacer, mover la recta de integración y otros argumentos. Entonces, la continuación meromorfa de L1 y la ecuación funcional salen por este argumento, y la función f verifica esta regla de transformación, y también que f de z más 1 es f de z, o sea, periodicidad. Pero ahora observamos que estas dos transformaciones generan, acá tengo que poner menos, el grupo PSL2Z, actuando en el semiplano superior por transformaciones de Möbius, donde gamma es la matriz ABCD entera y de determinante 1. Entonces, las ecuaciones se traducen en esta regla, que f de gamma de z es cz más d a la 2k f de z. Este es el espacio de formas modulares de peso 2k. Si A0, si el coeficiente inicial A0 es 0, se dice que es una forma cuspidal. Y a las formas cuspidales se las denota como S2K. Y bueno, la función L asociada a una forma modular F, la vamos a denotar L de F. Entonces acá aparecen las formas modulares en el tema. Y bueno, y todo esto en realidad hay que hacerlo en grupos discretos más generales. En realidad Hecke lo hace para grupos de Hecke, y lo hace incluyendo un carácter módulo n, y usa formas modulares asociadas no al subgrupo SL2Z, que corresponde a tomar n igual a 1, que simplifica muchas cosas, y incluyendo un carácter de Dirichlet, G. Entonces es un espacio de formas modulares más complicado, y en ese caso se consiguen series de Dirichlet más generales. Entonces, esto anda bien para la pregunta 1, de generalizar esa propiedad de la función z de Riemann. Entonces, sobre la segunda pregunta del producto de Euler, Hecke ahí tiene la idea de definir unos ciertos operadores en formas modulares, que se definen de esta forma y de varias otras formas, un poco complicadas, pero bueno, una definición. Y Hecke prueba que estos operadores T sub n generan una coálgebra conmutativa que llamemos H, de dimensión finita, generada por los operadores T sub P con P', donde cada Tn es una combinación lineal entera de productos de operadores Tp. Y prueba,
siguiente hecho notable, que una forma modular admite un producto de Euler si y solo si F es autofunción conjunta de la álgebra de operadores de Hecke. Para esto, bueno, Hecke verifica unas propiedades, que TDN preserva las formas modulares y que vale esta regla de conmutatividad débil, o sea que para n y m coprimos, los operadores Tn y Tm conmutan porque son iguales a T de n por m. Además vale esta regla que expresa el Tpn más 1 en términos de Tp y Tpn y Tpn menos 1. Entonces, la prueba. Entonces, la idea de la prueba es la siguiente. Escribo una función en términos de su desarrollo de Fourier. Esto le llamamos el desarrollo de Fourier de la forma modular, empezando de ser infinito, llamo Q de 2pi z. Entonces, Tn de f se expresa en términos con coeficientes de Fourier de esta forma, donde los coeficientes de Fourier tienen una expresión aritmética, que depende de los divisores, del máximo común divisor de m y de n. Porque estoy calculando el mésimo coeficiente de Fourier de t sub n de f. Bueno, esto es una cuenta, pero hay que da un poco de trabajo. Pero esto nos dice que el A0 es calcular estos números para A dividiendo a 0 y n. Bueno, todo A divide 0, entonces para los A divisores de n, yo tengo que sumar todos los divisores de n elevados a la 2k menos 1. Esto es una función aritmética, sigma 2k menos 1 de n, que ha sido muy estudiada, por el A0 de f. Y esto me dice en particular que si A0 es 0, el A0 de Tn de f es 0. Entonces, Tn preserva el espacio de formas cuspidales. Y bueno, y el A1, ahora, si tengo que sumar sobre los divisores de 1 y n, solo tengo el 1. Entonces me queda el A1 es igual al AN de f. Entonces, el primer coeficiente de Tn de f coincide con el enésimo coeficiente de f. Esto va a ser útil. Esto nos dice que Tn preserva los espacios, y bueno, y algunas reglas de los coeficientes de Fourier de Tn de f, que son curiosas. Si uno utiliza este hecho para Tn por Tm, bueno, uno hace la cuenta y es usando aritmética elemental de divisibilidad, uno saca que el erésimo coeficiente de Fourier de Tn Tm de f es el erésimo coeficiente de Fourier de T n por m de f. Entonces eso prueba esta afirmación, que TNTM es TMT, es TNM, y lo mismo ya que todos los coeficientes de Fourier son de TNTM de f son iguales a los coeficientes de Fourier de TNM. Bueno, la identidad de esta es más complicada, pero también se prueba y es importante. Entonces, bueno, Peterson prueba además que hay un producto interno en las formas cuspidales que hace que los operadores Tn sean hermíticos. En particular, para cada K mayor o igual que 1, hay una base ortonormal de las formas cuspidales de peso 2K, de autofunciones de todos los operadores de Hecke. Entonces ahora tenemos lo que vamos a llamar autoformas. O sea, si f es una función que es autofunción simultánea de todos los operadores de Hecke, n de f es lambda nf, lambda n en R,
una autofunción conjunta se llama autoforma de Hecke. Y si además tiene la propiedad que el primer coeficiente de Fourier de f es 1, se dice que es una autoforma normalizada. Entonces, bueno, uno prueba además que A1 de f siempre es distinto de 0. Si A1 de f es 0, entonces la función es constante. Si A1 de f es 1, entonces sale que el autovalor lambda de n del operador T de n en f coincide exactamente con el coeficiente de Fourier enésimo de f. En particular, los coeficientes de Fourier para números coprimos, n y m, conmutan entre sí y tienen esta propiedad multiplicativa. Entonces, las formas que tienen, que son autoformas, que son autovalores de todos los operadores de Hecke, tienen propiedades aritméticas interesantes, que tienen sus coeficientes de Fourier con esta propiedad. Y además tienen esta propiedad. Voy a omitir la prueba. Entonces, otra consecuencia es que dos autoformas cuspidales normalizadas o bien son ortogonales o son iguales. Y bueno, esto sale rápidamente con el producto de Peterson. Tomo las autoformas y escribo Tn de f es lambda nf, paso de miembro, el Tn, por ser hermítico, y acá sale mu n. Entonces, hay dos posibilidades. Fg0, o si no, lambda n es igual a mu n para todo n, pero entonces los coeficientes de Fourier de f y de g son iguales para todo n, entonces las funciones son iguales. Y bueno, estas propiedades se traducen para las autoformas de Hecke normalizadas en propiedades de las funciones L asociadas. Esa es la segunda pregunta que hicimos, que tiene que ver con el producto de Euler. Entonces Hecke le asocia a cada forma modular de peso 2K una serie de Dirichlet, de la manera que ya dijimos, y bueno, los coeficientes admiten la cota necesaria. Y tenemos la siguiente proposición. Si tenemos una serie de Dirichlet donde los AN son multiplicativos, entonces vale este producto de Euler. Ahora, si es débilmente multiplicativa, entonces tenemos inicialmente esta propiedad, porque eso tiene primos distintos, yo puedo partir la parte del producto que corresponde a primos distintos. Y bueno, y ahora, cuando tengo esta serie, si además tengo esta propiedad, si tengo esta propiedad, que ya dijimos que existía en el caso de las autoformas de Hecke, entonces la serie se descompone de esta forma. Fíjense que acá yo lo que tengo es un polinomio de grado 1 en p a la menos s. Y esto es una expresión en un polinomio de grado 2 en p a la menos s. Entonces, esto es el teorema de Hecke, que si yo tengo una autoforma de Hecke, la función, digamos, obtenida por transformada de Mellin, satisface, tiene un producto de Euler que converge para real de C grande de esta forma. Y además, bueno, los coeficientes satisfacen esto, y bueno, lo que ya habíamos dicho. Y bueno, y el ejemplo típico de esto es un ejemplo que es debido a Ramanujan, que le estudió Ramanujan en 1916-1917. Ramanujan fue un matemático hindú tan brillante que se fue a Cambridge
en 1914. Era extremadamente brillante e intuitivo para trabajar con teoría de números y, bueno, digamos, trabajó con Hardy y con Littlewood durante unos años. En 1919 se enferma y en 1920 murió. Había vuelto a la India a los 32 años, pero en esos 5 años y en los años anteriores en la India había iniciado muchas áreas de la teoría de números y probado muchas identidades fantásticas que todavía hoy, digamos, son estudiadas. Hay una revista llamada el Ramanujan Journal en su homenaje. Bueno, Ramanujan conjetura que la función tau, que sale de tomar el discriminante modular delta z, que es una función modular estándar, que es la primera forma cuspidal de peso más chico que existe. Entonces el discriminante modular es la única forma cuspidal, es un espacio de dimensión 1, entonces obviamente tiene que ser autofunción de todos los operadores Hecke, para todo n. Entonces, los coeficientes de Fourier de esta función delta de z tienen que ser débilmente multiplicativos por el teorema de Hecke y tienen que satisfacer esta propiedad. Estas dos propiedades salen del teorema de Hecke, pero Ramanujan lo predijo eso en 1916-17, ¿cierto? Y el teorema de Hecke presentó los resultados de Hecke son de 1937. Después, digamos, Ramanujan conjetura el crecimiento de esta función tau. Bueno, esto lo prueba Mordell antes de Hecke, en 1920. Y ya esta acotación fue terminada y probada por Deligne en generalidad como consecuencia de las conjeturas de André Weil. Deligne prueba esta propiedad y esta propiedad. Entonces tenemos este desarrollo. Bueno, ahora voy a pasar a... Hasta ahora hemos hablado de operadores Hecke para el cuerpo de los racionales. Pero los operadores Hecke se estudian para cuerpos de números y para trabajando con anillos de enteros de un cuerpo de números y primos en anillos de enteros de un cuerpo de números. Esos anillos de enteros no son dominios de ideales principales, entonces además de los primos habituales hay ideales primos. Y bueno, y el conjunto de todos los ideales primos estudiados multiplicativamente forma un grupo que tiene como subgrupo a los primos. O sea, si tomo los ideales fraccionarios en el anillo de entero de cuerpo de números y los divido por los ideales principales, tengo un grupo finito. Ese grupo finito se llama el grupo de clases del cuerpo, ¿no? O sea, tengo un cuerpo F, tengo el anillo de enteros O de F, tengo los ideales fraccionarios en O de F y tengo los ideales principales en O de F, hago el cociente, y eso me da un grupo abeliano finito. En el caso de que el cuerpo, el número de clases es el cardinal de ese grupo, cuando el número de clases es 1, es que todo ideal es principal. Pero eso es raro. O sea, eso no sucede. Y eso hace mucho más complicada la teoría de números, obviamente. Bueno, Jean-Pierre Serre estudió
Entonces ahora pasamos a estos casos más generales, que estudiar la distribución asintótica de los autovalores de los operadores de Hecke para estos casos. Ahora los operadores Hecke van a estar asociados a un ideal primo, ¿no? Y no a un número primo, como en el caso de los enteros. De todos modos, bueno, en este caso de Hecke, todavía estamos en el caso clásico, en que el cuerpo es Q, los racionales. Entonces Hecke estudia la distribución asintótica, en realidad, de los autovalores de Hecke, que si uno los normaliza de acuerdo a la cota de Deligne, van a estar en, los autovalores van a estar en menos 2,2, el intervalo menos 2,2. Entonces Hecke estudia la distribución asintótica fijando la función f y haciendo p tender a infinito. Entonces conjeturó que para toda f forma modular de peso k del gamma 0 de n, que es un grupo que ya nombramos, gamma 0 de n es el grupo de Hecke, módulo n, donde el c es congruente a 0 módulo n. Estos autovalores están equidistribuidos en menos 2,2 con respecto a la medida de Sato-Tate. Entonces, bueno, esta es una medida que había surgido en relación a la reducción en curvas elípticas de una curva elíptica racional, reduciendo módulo P, cuando P tiende a infinito. Entonces, Sato-Tate, bueno, dieron esa medida como la medida de distribución del número de puntos de la curva elíptica módulo P, cuando P crece. Esta medida es una medida de módulo 1, menos 2,2, una medida donde el intervalo tiene medida 1 y que tiene esta forma. Bueno, el problema de Sato-Tate, este problema que conjetura de Serre, se llama el problema horizontal de Sato-Tate, que es, digamos, fijar la f y hacer crecer p. Y bueno, eso fue resuelto en varios trabajos por estos matemáticos en 2011. También uno puede hacer el punto de vista vertical de Sato-Tate. Entonces uno puede fijar el primo y entonces hace crecer n, o el peso. Este es el nivel, que es que uno está cambiando el subgrupo discreto gamma 0 de n y haciendo crecer n. Y uno desea probar que que los lambda p de f satisfacen leyes de distribución con respecto a la medida de Sato-Tate. Y Serre prueba un primer resultado para esto, que cuando n más k, o sea que el peso o el nivel tienden a infinito, los autovalores están equidistribuidos en el intervalo menos 2,2 con respecto ahora a la medida p-ádica de Sato-Tate. Porque p es el primo fijo en este caso, no variando como en los otros casos. Bueno, después de este resultado, se estudiaron la distribución de los autovalores, fue investigado por muchos autores que generalizaron los Serre, o lo complementaron, y bueno, fuera del cuerpo Q, ahora tomando un cuerpo F arbitrario, entonces uno quiere estudiar nuevamente la distribución. El TDP ahora tiene una distribución adélica. Los adeles, digamos, involucran todas las completaciones de los racionales Q, en principio es como un producto total de las completaciones de los racionales, o del cuerpo F, en este caso,
las finitas y las infinitas, y las tiene en cuenta todas, y bueno, y uno no toma todo el producto infinito, sino es un producto reducido. Y bueno, y esa expansión en primos permite trabajar en algunos aspectos de una manera más natural. Y por ejemplo, algo que se beneficia mucho son los operadores de Hecke, que ahora tienen una definición que uno puede decir que proviene del análisis, porque es un operador de convolución por una función característica en el nivel P, en el primo P. Una vez que uno expandió esto en primos, que incluyen también los ideales primos, el operador de Hecke tiene una definición muchísimo más complicada, pero por otro lado, conceptualmente es muy simple. Es más simple que la otra definición, que la sencilla, digamos. Es una paradoja. Bueno, Andrew Knightley y Lee en 2008 dieron un resultado de equidistribución con peso para formas holomorfas sobre F, totalmente real, y también para formas de masa. Las formas de masa son autofunciones del laplaciano. Corresponden al primo infinito. Y bueno, son interesantes como conmutan los operadores de Hecke conmutan con los operadores de Casimir, con el laplaciano. Entonces se pueden conseguir autoformas que sean también autofunciones para el laplaciano. Entonces se pueden estudiar las autofunciones comunes de los dos. Bueno, eso hemos hecho nosotros, estudiando ahora la distribución conjunta de los autovalores de los operadores T sub P y los autovalores de operadores de Casimir, esto en cada componente arquimediana de F. Entonces, de nuevo, cuerpo totalmente real, obtuvimos resultados de equidistribución con peso de los autovalores TP para cualquier ideal primo fijo, que sea un cuadrado en el grupo de clases estricto, que es un grupo similar al grupo de clases, un poco más grande. Bueno, usamos un múltiplo polinomial de la medida de Sato-Tate que coincide con la medida de Sato-Tate en casi todo ideal primo P. Explico el resultado más precisamente. Si tomo una familia de subconjuntos compactos, que se llama omega prima t, que es un producto de omega 0 por omega t, en R a la d, donde d son el número de places infinitos, digamos. Y omega t, este factor, se expande a infinito en al menos una componente, cuando t crece, y fijo un intervalo I sub P en el menos 2, 2, y si tomo P que no divide ahí, entonces, y es un cuadrado en el grupo de clases estricto, se prueba que el límite de la medida de Plancherel a la menos 1, de esta suma, donde los C son coeficientes de Fourier de la función F, que ahora son más complicados por tratarse de un cuerpo arbitrario, la phi esta es una múltiplo polinomial de la medida de Sato-Tate, df el discriminante del cuerpo, hf es el número de clases de F, y PL denota la medida de Plancherel en R a la D. Esta es la medida de Plancherel de este factor del omega prima t. Acá podemos pensar que hay una sola componente que se va a infinito. Entonces vale esto. Entonces, esto nos da un resultado de distribución, porque acá tomamos todas las Fs que están en una base ortonormal que tienen autovalor de Casimir en omega prima t y autovalor de Hecke en el intervalo I sub P. Y esto es no nulo.
de acuerdo a los valores de las medidas. Entonces esto Roberto, nos dice, ¿sí? tal vez deberías ir viendo unos 5 o 10 minutitos más para ir cerrando. Estoy cerrando. Dale. Bueno, en consecuencia hay infinitas formas automorfas con autovalores de P distribuidos de acuerdo a la medida, a las medidas de Sato-Tate, de IP y a las medidas de Plancherel de omega 0. Y bueno, y como consecuencia sale un resultado de equidistribución pesada de autovalores de Hecke y una aplicación a la distribución de formas modulares holomorfas Hilbert. Bueno, eso es todo lo que quería decir. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Muchas gracias, Roberto. Lindísima la charla. Acá estamos organizando a ver si hay preguntas que alguien te quiera hacer. No sé si alguien quiere una pregunta. Emilio me está ayudando también para coordinar las preguntas. Realmente fantástica la charla. Vos, Emilio, me has juntado. Estoy atento al chat a ver si alguien hace alguna. Mucha gente acá agradeciéndote, Roberto, en el chat. Aprovecho para hacer alguna pregunta, Roberto, así muy básica. ¿Es común así que los operadores importantes, recién mencionaste también el Casimir, el Laplaciano, que sus autovalores formen una sucesión que con respecto a alguna medida terminen estando equidistribuidos? ¿Es algo común? En particular, tal vez es una pregunta hasta más general, cuando uno tiene una sucesión, si hay o no una medida que equidistribuya esa sucesión. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo he visto, digamos, hay algo que se llama los teoremas de Linux Theory, en los años 60. Linux trabajó mucho en eso, sobre eso, lo que yo dije de las formas cuadráticas ternarias, que no todos los números son representados y en el número de representantes, y bueno, tratar de probar la equidistribución, eso dio mucho trabajo. Y ahí, digamos, la medida es la medida usual de la esfera, Claro. ¿cierto? Proyecta. En este caso, digamos, los operadores G que son muy particulares. Y bueno, la medida de Sato-Tate está atada a los operadores de Hecke de alguna manera. Eso fue la conjetura de Serre. Los operadores de Sato-Tate aparecieron para clasificar en curvas elípticas en los años 60 también. Y después, bueno, fueron apareciendo en muchos problemas de aritmética, como que era la medida natural. Pero sí, yo me pregunto, cuando la equidistribución involucra alguna medida, ¿no? Involucra Claro. un conjunto y una medida, y hay que descubrir cuál es la medida. Yo no tengo mucha experiencia en problemas generales o no tengo ninguna experiencia en problemas generales de equidistribución, pero digamos, en teoría de números es muy usual que gente como Lindenstrauss, Venkatesh, en realidad la escuela de Israel que sale de Furstenberg, de probabilidades, de medida, es muy fuerte y digamos de algún modo ha guiado, ¿cierto? Y ha producido matemáticos como Lindenstrauss, por ejemplo, Rudnick, que han trabajado en estos teoremas de equidistribución. También uno puede trabajar sobre lo opuesto a la equidistribución, que se puede llamar ill distribution. Bueno, y
Miguel Walsh tiene resultados sobre yield distribution, en teoría del Ah, sí, número, sí. Ah, que es lo opuesto, es lo opuesto. claro. Bueno, Ahí Ariel tiene también una pregunta. No sé si los organizadores le pueden prender el micrófono. Ariel Pacetti te quería hacer una pregunta también. A ver si podemos prenderlo o prefieren que la haga yo. Si me contestan en el chat, María, si me decís en el Ariel, chat. tenés que levantar la mano para que te demos acceso al micrófono. Si no puedo hacerla yo a la pregunta, no tengo problema porque la escribí en el chat. Adelante, Ariel. ¿Qué tal, Roberto? hola, buen Primero día. te quería felicitar por la hermosa charla. La pregunta era medio concreta, la podrían haber leído, no hacía falta. No, la pregunta es por qué tienen que suponer que el cuerpo es totalmente real. O sea, los métodos que decís en la dirección horizontal, eso es crucial, porque los teoremas de modularidad se conocen solo en el caso de cuerpos totalmente reales, que es el caso de formas de Hilbert. Pero las técnicas que usan ustedes vienen por otro lado totalmente distinto. ¿Es un problema del método o esperan que se pueda hacer para cuerpos más generales? Sí, es un problema del método. No pude decir cuál es el método. El método tiene que ver con una fórmula debida a Kuznetsov que expresa los coeficientes de Fourier de formas cuspidales en términos, digamos, de dos términos, un delta term, un término delta, que es el principal, y el término de Klosterman. Entonces, uno tiene, de un lado, es una cosa parecida a la fórmula de traza de Selberg, en algún sentido es mejor, porque es más sencilla de usar. En otro sentido, no es mejor porque involucra los coeficientes de Fourier. No permite contar exactamente las formas, el número de formas, ¿cierto? Sería usando la fórmula de la traza de Selberg directamente. Pero da información sobre los coeficientes de Fourier. Entonces, para probar esto, para probar nuestros resultados, nosotros necesitamos acotar el término de Klosterman y probar que es más chico que el término. Primero que hay que usar unas funciones de prueba, ¿no? En el caso de cuerpos totalmente reales, tenemos claro cuáles son las funciones de prueba. En el caso que haya cuerpo general, ¿cierto? Que haya lugares complejos, ahí no podemos acotar el término de Klosterman todavía, de modo de probar. O sea, el método general, todo eso funciona perfectamente, pero nos falta, digamos, acotar el término de Klosterman. Y eso es complicado, ¿no? Aún en el caso de cuerpos reales. Pero yo creo que el resultado debe ser cierto, pero no lo podemos probar. O sea, en general, no hay resultados en cuerpos que tienen lugares complejos. Eso es todo lo Bueno, que puedo decir. no sé si hay alguien más que quiera hacer una pregunta. Hay mucha gente que te agradece, Roberto, la charla. Realmente muy, muy linda, muy entretenido. Estoy atento a ver si todavía aparece alguna pregunta más, pero están apareciendo agradecimientos. Bueno, le damos un muy caluroso aplauso a Roberto. Muchas gracias por la charla, Roberto. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego. Chao. Chao, chao. Cuídense.